Vamos a entrar ya en el mensaje de la palabra del Señor. Ya nos saludamos, gloria a Dios. Vamos ahora sí a la palabra del Señor. ¿Cuántos están listos para recibir la palabra? Vamos a ir al Evangelio según San Mateo, capítulo 26, verso 28. El Señor me llevaba y me inquietó para traer esta palabra el día de hoy. San Mateo capítulo 26 y vamos a leer el verso 28 solamente. Gloria al Señor. Cuando lo tengan me dicen un amén, si no pues ahí lo tenemos en la pantalla. 26, 28 dice la palabra del Señor, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque esto es mi sangre del nuevo. A ver, leámoslo todos juntos. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Lo repetimos una vez más. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y si subrayamos nuevo pacto, ese es el tema del mensaje de este día. Nuevo pacto, amén. Oramos y que sea el Señor trayendo esta palabra a nuestras vidas para edificación. Amado Dios, en este día te doy gracias por darme este privilegio hermoso de poder traer tu palabra una vez más, Señor. Tengo un compromiso, Señor, de enseñar y predicar tu palabra a un pueblo que te ama, a un pueblo que vino necesitado de ti. Señor, en este día te pido que sea tu Espíritu Santo, Señor amado, viniendo en este momento y que esta palabra, Señor, pueda quedar en el corazón de cada oyente. Te doy gracias porque tu palabra nunca vuelve atrás vacía y sé, Señor, que producirá fruto al 100%. Amén, amén, amén. Puede tomar su lugar. Trataré de ser breve, pero la palabra que Dios ha dado para el día de hoy se la voy a entregar con la ayuda del Espíritu Santo. Bien, nuevo pacto. Hemos leído un verso muy hermoso que una vez al mes, casi siempre se lee, se menciona esta ceremonia, ya que venimos para celebrar la cena del Señor. Y me inquietaba el Señor mientras en la semana meditaba para la palabra de Dios. Me inquietaba el Señor a traer este tema, el nuevo pacto. Porque es importante, mis amados hermanos, que nosotros conozcamos la palabra de Dios. Amén. Porque lo que hacemos aquí no son rituales. No es algo, mi amado hermano, que lo hacemos porque tenemos que cumplir con algo. Tenemos que conocer la palabra y hacer las cosas sabiendo exactamente lo que estamos haciendo y lo que esto simboliza. Gloria a Dios. Porque cuando se habla de la cena del Señor, muchos tienen temor, muchos tienen miedo y dicen, no, yo no tomo esto porque dice la Biblia que si lo tomo indignamente, cataplum, ishkamik. Y a veces ni se sabe por qué se está hablando eso. Cuando que esto es algo tan especial para el pueblo de Dios y que debemos estar seguros y que si el enemigo le ha metido temor para que usted no tome la cena del Señor, en este día usted puede reprender todo temor que el diablo le ha puesto, porque esto que se celebra una vez al mes en esta casa es una bendición gloriosa para nuestra vida. Es maravilloso.
Y es lo que el Señor ponía en mi corazón en esta semana. Y le digo, Señor, lo haré si tú vas conmigo, si tu Espíritu Santo es quien dirige, si tu Espíritu Santo es quien lleva esta palabra derechito al corazón de los oyentes. Porque no es de meterle miedo a la gente. Todo temor lo reprendemos en Él, todo miedo lo reprendemos en el nombre de Jesús. Pero vamos al tema, nuevo pacto. ¿Qué es un pacto? Yo creo que todos lo sabemos, pero se lo voy a recordar. Un pacto en términos generales es una promesa entre dos o más. Por ejemplo, algo bien claro, todos lo conocemos, un pacto matrimonial. ¿Cuántos tienen un pacto matrimonial? Levante las dos manos. Ese es un pacto, un compromiso, una promesa inquebrantable. Oiga esto. Siempre cuando la pareja viene al altar y uno tiene que celebrar esa ceremonia y le dice, hasta que la muerte los separe. Y qué bonito va, qué compromiso. ¿Cuántos seguimos todavía con esa promesa que hicimos? Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Con el pastor cumplimos recientemente 48 años para la gloria de Dios. Y no nos pregunte más, 48 años. Es un pacto. A veces cuando me dan el anillo, le digo, miren esta circunferencia, no tiene principio ni tiene un fin, porque el amor entre un matrimonio debe ser para siempre. Lamentablemente, hermano, por cabeciduros se dañan las cosas. Pero ese no es el plan de Dios. Pedimos al Señor por esos matrimonios, ¿verdad? Que están quizá a punto de romperse, pero que en este día, en el nombre de Jesús, reprendemos toda obra del enemigo. Y que sea el Espíritu Santo redarguyendo. Porque el pacto matrimonial, de acuerdo al Señor, es para toda la vida, es para siempre. Hasta que la muerte los separe. Amén. Bueno, ejemplo, este es un ejemplo, ¿verdad? Un paréntesis. Hacemos un pacto de un trabajo juntos y en ese proyecto decimos, bueno, vamos a trabajar en este proyecto hasta que se termine. Amén. ¿Cuántos están aquí en el proyecto de la iglesia hasta que nos vayamos con el Señor? Sí, tenemos que ser determinados en lo que queremos. Porque cuando hacemos un compromiso, cuando nos entregamos al Señor es para toda la vida, igual que el matrimonio. Usted no se entrega a Cristo solo mientras el Señor le resuelve los problemas. No, en las buenas y en las malas usted hizo un compromiso con el Señor, lo recibió y ahí tiene que estar. Amén, le damos gracias al Señor. Un pacto es como una promesa. Definiríamos un pacto como un compromiso, como un contrato, como un tratado, algo que no se puede romper. El concepto de pacto, óigame bien, es muy significativo en las Sagradas Escrituras. Tiene un significado muy grande, tanto así que la Santa Biblia se compone de dos partes. ¿Cuáles son esas dos partes? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Algunos dicen el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Esto es muy significativo. Y nuestro Dios, el Dios a quien servimos, es un Dios que cumple. Vamos a Isaías 54:10. Dice la palabra del Señor. Porque los montes se moverán
y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Él no quebranta el pacto. Lo que Él dijo lo cumplirá. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Si Él dio una promesa, Él la va a cumplir. Gloria al Señor. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento señala a Dios y un plan de redimir a un pueblo para sí mismo. Desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis, la palabra de Dios nos habla de redención, nos habla de salvación, nos habla Dios de un acercamiento que quiere tener con el ser humano. Damos gloria al Señor por eso. Dios en su amor siempre ha estado dispuesto a que el ser humano tenga una relación con Él. ¿Sabe por qué? Porque allá en Génesis, no lo vamos a leer, dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza, y dice la Biblia que Él sopló y fue el hombre un alma viviente. ¿Tenemos algo de Dios? Claro que sí. El hombre es creación de Dios, es una criatura de Dios. Tenemos algo de Dios. Y entonces el anhelo de Dios es siempre que el hombre tenga esa comunión, esa intimidad con Él, que lo conozca como Padre. Lamentablemente, Dios ha hecho un pacto. Dios ha establecido pactos. Pero lamentablemente el hombre ha roto esos pactos. Veamos lo que dice en Génesis capítulo 3, versículo 8. Dice la palabra de Dios. Estamos hablando aquí de Adán y Eva. Y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Verso 9 dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Usted cree que Dios no sabía dónde estaban? Claro que él sabía. El pacto se había roto. Adán y Eva le fallaron a Dios. Se rompió el pacto. Dios les había dicho: no vas a tocar de ese fruto, no van a comer de ese fruto, porque el día que lo hagan, ese día van a morir. Y usted sabe la historia. Y Dios desciende una vez más, porque era una comunión íntima, era una relación que tenía. En otro pasaje dice la Biblia que Dios bajaba por las tardes para hablar con ellos. Había comunión, había relación, gloria a Dios. Había un pacto. Pero cuando se rompió el pacto, el pecado entró. Y hermano, entró también la maldición a este mundo. Se rompió el pacto. Bendito el nombre del Señor. Adán rompió el pacto. Mire lo que dice Oseas capítulo 6, verso 7. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto y allí pecaron contra Dios. Otra versión dice: prevaricaron contra mí. O sea, si mencionamos los pactos que Dios hizo en la Biblia con hombres de la Biblia, le fallaron. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos aquí no le fallan al Señor? Si no dice amén, diga ay. Le fallamos al Señor. Pero
Dios hizo pactos. Hizo pacto con Noé, con Abraham, con Moisés, con Israel, un pacto condicional, les puso condiciones. Y esos compromisos humanos suelen romperse, pero los compromisos que Dios hace no se rompen. No se rompen. Cuando Dios dice algo, Dios lo va a hacer. Las promesas divinas son solemnes y eternas. Y esta palabra nos recuerda, mi amado hermano, que aunque nosotros fallamos, Dios mantiene su palabra y obra a favor de sus hijos. ¿Cuántos pueden darle gracias al Señor por su misericordia? Dele gracias al Señor por esa misericordia tan grande que Él ha tenido con nosotros. La misericordia de Dios ha sido maravillosa. Yo creo que tomaría muchísimo tiempo de mencionar esos pactos que se hicieron. Pero me quiero llegar al verso que leímos en esta mañana. Le prometí que no iba a ser tan extensa, pero quiero dejarle el mensaje. Entonces, todos estos pactos, algunos fueron rotos, pero la palabra de Dios se cumplió en ellos. El pacto en Abraham, Dios lo cumplió. Hasta el día de hoy se sigue cumpliendo. Dios no se olvidó del pacto y le dijo: te bendeciré y haré de ti una nación grande, que si puedes contar las estrellas de los cielos, vas a saber cuán grande es tu descendencia. Seguramente Abraham no se imaginaba cómo sería esto. Y usted sabe la historia. Pero por la fe nosotros somos descendientes de Abraham. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? ¿Y cuán grande es esa familia de Dios, descendientes de Abraham por la fe? Gloria a Dios. Pero hoy alabamos a un Dios que es fiel. Hoy alabamos a un Dios que no ha dejado su palabra sin cumplirse. Porque su palabra, sus promesas son fieles. Porque aunque nosotros le fallemos, Dios permanece. Dios permanece. Oh, gloria a Dios. En Hebreos capítulo 8, versículo 13 nos dice la palabra del Señor. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo se envejece y, como dicen los chapines, ishkamik, ¿verdad? Se acaba. Desaparece. Pero después de que todos esos pactos que Dios hizo, ahora en el capítulo 26 de Mateo, hemos leído esta palabra hermosa. Cuando Jesús expresa estas palabras que hemos leído en esta mañana, en el verso 26, capítulo 26, verso 28, a la verdad del Hijo del Hombre. No lo tengo mal. Verso 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a comer a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella por todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Aquella noche fue instituido, escúcheme bien, algo nuevo. Jesús instituyó algo nuevo. Entonces lo viejo estaba por desaparecer, por acabarse. Recordemos, mis amados hermanos, que Dios hizo un pacto condicional con Israel, con los hebreos. Y Dios, para sacarlos de Egipto, Egipto representa el mundo de pecado. Yo voy a ir así rapidito.
Cuando los hebreos, Dios los iba a sacar de Israel, recuérdense, ¿qué fue lo que Dios mandó como castigo a los egipcios? Mandó plagas. Y con ninguna de esas plagas se les dio libertad para salir. Pero cuando llegó el día que celebrarían la primera Pascua, ellos tenían que encerrarse con su familia, cortar un corderito, pintar la puerta de su casa con sangre del cordero y en la noche comerse aquel cordero asado y se lo tenían que comer todito. Era la última cena. Escuchen esto. Aquella cena que tuvieron, aquella sangre de aquel cordero les trajo libertad. Les trajo libertad. Gloria a Dios. Les trajo la protección, porque el ángel de la muerte vendría sobre aquella tierra y donde había sangre del cordero, allí no podía entrar la muerte. Ellos aquella noche comieron, tuvieron aquella última cena en Egipto y aquella noche llegó la libertad para ellos, gloria al Señor. El cordero, él representa a Cristo. Cristo nos ha libertado del mundo de pecado, gloria al Señor. No hay otra cosa que nos pueda traer libertad sino solamente Jesucristo. Dice la palabra de Dios que no hay otro camino. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Déjeme mencionarle otro puntito así rapidito. Es que la palabra de Dios es tan hermosa, mi amado hermano. La palabra de Dios está conectada desde Génesis a Apocalipsis. Se recuerda cuando Abraham, si no estoy mal, es del capítulo 12 de Génesis, no lo vamos a buscar. Pero ahí hay un pasaje donde nos cuenta que Abraham había ido a una guerra, había ido a pelear. Y había traído todo el botín, todo lo que había. Y entonces él fue con un sacerdote que se llamaba Melquisedec, que era del orden divino. Ahí dice la palabra de Dios. Vino Melquisedec, porque ese Melquisedec se cree que es Cristo. Dice que trajo, ¿qué? Vino y pan. Ahí está la primera Santa Cena. Mire cómo está la palabra del Señor. Y dice que bendijo a Abraham. Esto es una bendición. Ya vamos a hablar un poquito más de eso. Pero mire hasta dónde, de dónde viene. Ahí es la primera vez que se menciona el pan y el vino. ¿O cuánto le dan gloria a Dios por esto? Porque Dios tiene todo. A Dios no se le ocurren las cosas así, no, esto así, como nosotros, ¿verdad? Que, o para tapar esto nos inventamos cualquier cosa. No. Dios lo tiene todo planificado. El plan de salvación no fue por si me falla esto. No. Dios ya lo tenía. Dios lo tenía planificado todo. ¿Usted cree que Dios no sabía que el hombre le iba a fallar? ¿Usted cree que Dios no sabe que nosotros, por más que digamos al igual que Pedro, le decimos: Señor, yo voy a estar contigo, te prometo, ya no voy a fallarte? ¿Se acuerda de Pedro? Señor, aunque todos te dejen, Señor, yo no, Señor. Es que yo no, Señor, es que yo no soy como el hermanito, yo no soy como aquel, Señor. Yo sé dónde. Ay, hermano. Cuidado.
Le podemos fallar al Señor, porque no somos perfectos. Pero Dios es grande en misericordia. Es grande en misericordia y Él ha tenido misericordia de nosotros. Bendito el nombre del Señor. Mi alma te alaba, Señor. El nuevo pacto fue instituido por Jesucristo. Es la promesa de Dios de perdonar pecados y establecer una relación directa y personal con cada uno de nosotros. Mire el amor de Dios. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, el apóstol Pablo en Gálatas dice: a su tiempo Dios lo mandó. A su tiempo nació de una virgen, dice la palabra del Señor. Dice que cuando el pecado sobreabundó, ahí sobreabundó la gracia. Cuando no había para dónde, ahí fue cuando Dios de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria al Señor. Un nuevo pacto fue instituido por Jesucristo a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Recuérdese que en la antigüedad tenían que venir con un cordero. Tenían que traer aquel cordero, el mejor, que no tuviera mancha. Y tenían que sacrificarlo. Abraham sacrificó corderos. Noé sacrificó. Job sacrificó. ¿Se recuerda? Job se preocupaba tanto que a diario un cordero por cada uno de sus hijos. Y eso lo que hacía era que cubría el pecado. Pero ahora en Cristo, Él hizo un sacrificio. Él fue el cordero que fue a la cruz del Calvario y que se sacrificó y a precio de sangre nos compró. Nosotros valemos la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Aleluya. Ahí Jesucristo estableció un nuevo pacto. En el Antiguo Testamento Dios le da a Moisés unas tablas así de piedra que Moisés no aguantaba traer. El antiguo pacto. Pero en el nuevo pacto, dice la palabra del Señor que la ley no está escrita en piedra, sino está escrita en la mente y en el corazón del hombre. Oiga esto. Nosotros no tenemos que andar con unas piedras ahí o con unas cartulinas, no, porque ya aquí adentro está escrita la ley de nuestro Dios. Y esto es a través de Jesucristo. Nosotros hoy tenemos una relación directa, una relación personal. No necesitamos intermediario. Antes tenía que venir el sacerdote, traer el cordero, entrar, presentarlo delante de Dios. Si es que el sacerdote estaba bien, podía presentarlo. Si no, caía muerto. Y eso era, hermano, una expectativa. Yo me los imagino. Imagínese usted toda la gente, cuánta gente había. Eran miles de personas. Se congregaban el día que hacían el sacrificio. Yo me imagino que estaban todos allá afuera. A ver qué pasa. A ver qué pasa si Dios acepta el sacrificio. A ver si ese sacerdote está mal y va a caer allá adentro. Esa era la expectativa. Esa era la expectativa. Era un rito, era una costumbre, se convirtió en costumbre. Por eso en Isaías 1, el Señor dijo: yo estoy hastiado de ese humo de animales gordos. Así les dijo Dios.
Búsquelo en Isaías 1. Estoy cansado de sacrificio. Estoy cansado de ese humo, de esa peste a cebo, vamos a ponerlo así. Porque el corazón del pueblo está lejos de mí. Pero ahora venía algo nuevo. Oiga esto. Algo significativo, algo hermoso para la iglesia, el nuevo pacto, una nueva manera de acercarnos a Dios. Yo no sé cuántos de ustedes le pueden dar gracias a Dios, porque usted no necesita venir conmigo. Mire, pastora, por favor, póngase aquí adelante. Usted que está más cerca, a mí me lo han dicho, hermano. Pastora, usted que está más cerca de Dios, déjeme decirle que tanto usted como yo estamos a la misma distancia. Es su fe lo que lo acerca a Dios. Es la fe. Dice que el que se acerca a Dios, crea que le hay. Y usted tiene que acercarse con fe al Señor. Usted no necesita que yo venga a interceder a Dios por usted, porque el intercesor se llama Jesucristo. Dice la Biblia que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino solamente Jesucristo. El versículo que leímos de Mateo, antes de ese verso, no hay otro en la Biblia donde hable de nuevo pacto. Fue Jesucristo el que instituyó ese nuevo pacto. Nos dio al Espíritu Santo para capacitarnos, darnos poder, guiarnos. El Evangelio de Cristo es poder. Ya no se trata de reglas externas. Antes era uno de reglamentos que habían, hermano. Una de reglas en el tiempo de la ley. Tienen que hacerlo de esta manera. Tienen que hacerlo a esta hora. Tienen que hacerlo en este lugar. Pero Jesucristo le dijo a la mujer samaritana, cuando le preguntó: maestro, dicen que tenemos que adorar en tal lugar. Le dijo: el día viene y la hora viene donde los que adoran a Dios tendrán que hacerlo en espíritu y en verdad. No habría un lugar donde quiera que estemos podemos adorar a Dios. Mire, hermano, esto es el nuevo pacto. Esto ya es el nuevo pacto, gloria al Señor. Y yo quiero decirle algo. Cuando estamos nosotros celebrando la cena del Señor, ¿quiere que le diga una cosa? El que participa de la cena del Señor está participando del nuevo pacto. Si usted no está participando de la cena del Señor, por A o B, yo no lo voy a criticar, pero le estoy dando la palabra. Porque lo que tiene que hacer la persona que participe es haber creído en Jesucristo como su Salvador. Oiga esto, escúcheme bien. El día que creíste, dijo el apóstol Pablo, fuisteis. ¿Cuánto tenemos ese sello? ¡Ja! ¿Cuánto tenemos ese sello? Fuiste sellado. Entonces, como un sellado, usted busca agradar a Dios. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Usted busca agradar a Dios. Y como usted está buscando agradar a Dios, se interesa en saber cuál es el próximo paso. Y el próximo paso es dar testimonio público de su fe. ¿Es así o no? Honrando a Dios con nuestra obediencia. Y después de eso, mantener una vida agradable a Dios. No que sea perfecta, porque no somos perfectos. Pero mi amado hermano, nosotros en este día debemos valorar lo que es el nuevo pacto. El Señor dijo, esta copa, dijo el Señor, es el nuevo pacto. Yo instituyo algo nuevo, una nueva manera de llegarnos a Dios.
Esto no es un ritual. Esto es algo especial para nosotros. ¿Usted sabe lo que esto simboliza? Participar de la cena del Señor, hermano, es de gozo. Esto ratifica que estamos en un nuevo pacto establecido por el Señor, y eso lo debemos de reconocer, que gracias a Jesucristo hoy podemos participar nosotros de esta cena. Soy parte del nuevo pacto. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Soy parte de un pueblo escogido. Yo no sé si eso lo llena a usted de gozo. Pero antes no éramos nada, dijo el apóstol Pedro. Antes no eras pueblo. Antes divagabais. Pero un día Cristo nos llamó para hacernos un pueblo escogido, una nación santa, para hacernos hijos de Dios. Dice San Juan 1:12, dice que a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos coherederos de la herencia celestial. Bendito el nombre del Señor. Y mire, hermano, cuando nosotros participamos de la cena del Señor, esto lo hacemos, bendito el nombre del Señor, lo hacemos de una manera física. Estos elementos aquí los vemos físicos, pero en el ámbito espiritual, esto se ve de otra manera. Usted sabe que los demonios se revuelcan cada vez que nosotros participamos de la cena del Señor, porque le estamos recordando a Satanás que Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Que Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Miren lo que nos dice Colosenses capítulo 2, versos 14 y 15. Dice la palabra del Señor, y esto tiene que darle gozo a usted. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Oh, gloria a Dios. Cuando nosotros honramos a Dios, honramos a Jesucristo, recuerde, esto fue instituido por el Señor. Y todo lo que Dios hace, al enemigo lo enoja y trata de separarlo a usted para que usted no lo haga. Si yo pregunto cuántos tuvieron un estorbo para llegar a la casa de Dios, yo estoy segura que a más de uno el enemigo lo estorbó para llegar a la casa de Dios. Pero está aquí porque es más poderoso el que está en usted que el que está en el mundo. Que el enemigo me estorba para traer una palabra, claro que me estorba. Pero está vencido en el nombre de Jesucristo. Nuevo pacto, mejores promesas. Cristo en la cruz del Calvario, consumado es. En el momento que Él exclama, consumado es, allá en el templo, aquel velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo se rompió, dándonos una entrada directa al Padre. Todo por su sacrificio en la cruz
del Calvario. Yo me gozo. Mire, esto solo es mi imaginación. Usted sabe los rayos X, verá, y pueden ver. Y yo a veces digo, quisiera tener algo así para ver cómo se ve en el mundo espiritual ese sello. Porque el enemigo ve ese sello que está en usted y está en mí. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Es que hay un sello de propiedad. Y yo me imagino que el enemigo manda a sus demás, vayan ya, pero ese tiene el sello. Yo creo que los demonios, porque los demonios son tontos, hermano. Pero ese tiene el sello, ustedes vayan. Pero es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Nuevo pacto, mejores promesas. La cena del Señor no es un acto natural, es una acción natural. Pero se debe hacer con una mente espiritual. Y esto es importante, esto tocó mucho mi corazón. Por eso es que muchos tienen miedo de participar de la cena del Señor. Pero esto, mi amado hermano, para nosotros debe ser de un gran gozo. Saber que alguien tuvo que pagar un precio para que hoy nosotros tengamos ese acceso directo al Padre. Y ser tan bendecidos como somos. Yo no sé cuántos se sienten bendecidos. Al participar de la cena del Señor, esto nos da acceso a bendiciones celestiales. Oye, hermano, esto es bien especial. Por favor, no lo haga por costumbre. Porque hay temor que lo sagrado se vuelva una costumbre y no puede ser así. Tenemos que valorizar lo que vamos a hacer. Jesús dijo, este es mi cuerpo. Tomó el pan y dijo, este es mi cuerpo, que por ustedes, por usted, por mí, va a ser partido. Va a ser golpeado, va a ser masacrado. Isaías 53 lo dijo, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Su cuerpo fue golpeado, lacerado por usted y por mí. Y dice el profeta que por aquellas llagas nosotros fuimos curados. Aquella llaga del pecado, el Señor la sanó. Ese pecado que estaba en cada uno de nosotros, porque estábamos muertos, condenados, hermanos. Nadie daba un centavo por nosotros. Éramos llagas podridas. Pero la misericordia del Señor llegó. Como le dijo a Ezequiel, sí, Ezequiel 37. Aquel valle de huesos secos, aquella mortandad. Dios le dice, vivirán estos huesos. El profeta le dice, ay, Señor, solo tú lo sabes. ¿Vivirán estos huesos? Ay, Señor, tú lo sabes. Y Dios le dice, profetiza. Un día Dios dio una palabra por usted y por mí. Vivirá Olga. El Señor dio una palabra para que usted pudiera vivir. ¿Cuánto le agradecen a Dios por eso?
estábamos muertos, pero Él nos dio vida. Él nos dio vida, nos perdonó, nos salvó, mi amado hermano. Gloria a Dios. Mi alma alaba al Señor. En Cristo tenemos victoria. Entonces, cuando participamos de la cena del Señor, es una acción natural, pero debemos de hacerlo con una mente espiritual. Este pan y este vino me han posicionado a mí en el nuevo pacto. Y si usted no participa, qué triste. Quiere decir que usted todavía no está seguro de lo que Cristo ha hecho con usted. Porque cuando Cristo hace una obra, no que seamos perfectos. El apóstol Pablo dijo, no que lo haya alcanzado todo, pero ahí estoy, prosiguiendo cada día, Señor, quiero ser mejor. Pero muchas veces el enemigo se ensaña en que nosotros tengamos ese pensamiento de que no somos dignos. Es que nadie es digno, si el que nos ha hecho dignos se llama Jesucristo. ¿Usted cree que yo soy digna de estar parada aquí? No. El que me justificó, me hizo digna, se llama Jesucristo. Y estoy aquí por la voluntad de Él, por su gracia, por su misericordia. El que tiene la certeza que es hijo de Dios está en el nuevo pacto. ¿Lo cree conmigo en esta mañana? Nuevo pacto, palabra del maestro. Es la primera vez que se encuentra. Como cuando Él dijo, esta es mi iglesia, la primera vez que se encuentra ahí. Dueño y Señor de la iglesia. Estábamos bajo maldición. Ya voy terminando. Estábamos bajo maldición, pero déjeme compartirle esto. En Jeremías capítulo 31, del verso 27 en adelante, no lo vamos a leer. Pero ahí se habla de un nuevo pacto. Ahí Dios dice que las cosas van a cambiar. Usted sabe que antes los padres pecaban y los hijos pagaban el pecado de los padres. Ahí en Jeremías dice, los padres se comieron las uvas y los hijos padecieron la dentera. O sea, aquellos se comieron los dulces y a los otros les salió la caries. Y el Señor Dios dijo, esto ya no va a ser más así. Alma que pecare. Así que usted no le eche la culpa a nadie de su pecado. Allí comenzó un nuevo pacto en Cristo Jesús. Toda maldición ancestral en Cristo se canceló. ¿Le da la gloria al Señor usted? ¡Oh, gloria a Dios! Mire, hay familias, hermano, horrible. Ya ahorita sí, déjeme, ya voy terminando. Hay familias que pasan cosas terribles. Se divorció el tatarabuelo, todos se vienen divorciando. Y todavía me he encontrado con creyentes que tienen miedo, que se van a divorciar porque sus generaciones han vivido de divorcios. Pero si usted está en Cristo, hay algo nuevo. 1 Corintios 5:17 dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. En el nuevo pacto, Cristo se llevó toda maldición y todo pecado. Razón tuvo el apóstol Juan el Bautista cuando dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amado, en este día dejo esta palabra en su corazón. Participar de la cena del Señor
es que ya somos partícipes del nuevo pacto. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Sí, gloria a Dios. Si usted no participa de la cena del Señor, es necesario que usted hoy abra su mente, abra su corazón, se autoexamine, porque eso es lo que dice el apóstol Pablo. Hágase un autoexamen, examínese. Si Cristo lo perdonó, si Cristo lo limpió, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Había ya, ahorita sí, hermano, mire, ya cerré la Biblia. Vaya poniéndose de pie. Había un diácono. En ese tiempo, mi mamá asistía a una iglesia bautista, no tengo nada mal, y cuando se hacía la Santa Cena, se preparaba la Cena del Señor, hermano, ahí sí había que pensarlo, porque le advertían que podía caerse muerto ahí. O sea, tomaban la palabra así, literal, del capítulo 11 de Primera de Corintios. Hay que saber, ¿verdad? Hay que conocer la palabra de Dios. Si usted recibió a Cristo, usted se bautizó, usted cree que Dios le ha perdonado sus pecados, usted cree que su nombre está inscrito en el libro de la vida, y no que sea perfecto, pero que usted ya está en el nuevo pacto. Analícese, que todo temor se vaya de su vida, en el nombre de Jesús. Porque los que participamos de esto, mire, hermano, déjeme decirle, ponemos a Satanás bien enojado, porque dice: con este no me meto, este tiene palabra, este conoce, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Si usted tiene algo contra su hermano, vaya y pídale perdón. Eso lo nos dice la palabra. Y si hubiese pecado, el Señor perdona los pecados. Pero de hoy en adelante, vea la cena del Señor con una mente espiritual. Es una bendición. ¿Cuántos no han sido sanos mientras participan de la cena del Señor? ¿Cuántos no han sido llenos, bautizados en el Espíritu Santo mientras se participa de la cena del Señor? A veces pensamos que esto es algo como así tiene que ser. Esto es de gozo, esto es de valorizar lo que Cristo hizo por nosotros. Tomen, coman, le dijo a sus discípulos, esto representa mi cuerpo, que por ustedes me voy a entregar. Dígame si no eso tiene un valor para nosotros. Tomad esta copa. Es una nueva manera de acercarse a Dios.
Es una manera nueva como Dios los va a ver a ustedes después de mi sacrificio. Ay, hermano. ¿Se recuerdan en el Antiguo Testamento? Los que pecaban, la tierra se los tragaba ahí. Pero hoy Dios nos ve a través de Jesucristo. Cuando Dios lo ve a usted, ve a Cristo en usted. Y Cristo dice: Señor, ya di mi sangre por Él. Mire la bendición que tenemos. Yo en esta mañana lo invito a que se autoexamine. Y si usted quisiera decirle al Señor en este día: perdóname por cuántas veces yo he despreciado la Santa Cena. Te pido perdón y ayúdame a hacerlo con conocimiento. Esto es una bendición. El Señor Jesucristo dijo: todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Estamos hablando del pasado, del presente y del futuro, porque esperamos al Señor.